Bueno, muy buenos días. Es lo que pasa, ¿no? Que empezamos siempre los congresos con estas prisas, pero vamos a tomárnoslo con relativa calma. Ya tenéis los currícula de los profesores que nos acompañan en la web, así que vamos a dar paso sin necesidad de presentar a los profesores. Y sí querría indicar que, como habéis visto en el programa, es una mesa dedicada especialmente a una época concreta, aunque hemos intentado en este caso, y creo que es lo rico también de la mesa, combinar como ese siglo de oro, vincularlo tanto al contexto español como al contexto hispanoamericano. Así que muchísimas gracias, Laura, Frederic, Alejandro y Concha, por estar con nosotros. Y empezamos entonces, si queréis, con la conferencia de Frederic de Armas, La ventana de Lucinda y el desdoblamiento de la éfrasis en el Quijote, en ese libro primero, capítulo 24. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todos. La ventana es uno de los muchos elementos arquitectónicos utilizados en la primera parte del Quijote. Aparece principalmente en las novelas intercaladas, donde pasamos de las aventuras del caballero a tramas amorosas. Su presencia no debe sorprendernos. Según Marcela Trambaioli, en Lope de Vega, citó: la ventana es el trámite para que una dama virtuosa, obligada por lo general a estar encerrada en sus aposentos, intente relacionarse con el mundo exterior mediante una de las aperturas de la casa. La ventana es entonces un sitio liminal entre un lugar adentro, que según Yi Futuan implica seguridad, y un espacio afuera que sugiere peligro y aventura. Y esa es la frase más famosa, ¿no? Se las leo en inglés porque así las escribió. Place is security, space is freedom, we are attached to the one and we long for the other. En esta breve intervención observaremos solamente una ventana en la novela intercalada de Cardenio y Lucinda, para percibirla también como pintura, examinándola como éfrasis y proponiendo un desdoblamiento de esta técnica. La éfrasis se entiende en general como una descripción de objeto de arte, ¿no? Es de carácter estático, a lo que se le añade, cito, el testigo ocular que realiza la descripción y transmite los detalles del objeto. Para comprender la ventana como pintura, hay que recordar las teorías de Víctor Stoichita, ¿no? Explica que la invención del cuadro, ya a principios del XVI, tiene que ver con la contemplación estética de la pintura y la habilidad de mudarla de un sitio a otro, ya sea de casa a museo, a corte. La ventana como imagen encuadrada presenta una gran similitud al cuadro. Hornacinas, ventanas y puertas son fragmentos de realidad que se distinguen por su capacidad de delimitar un campo visual. De allí que podríamos estudiar la ventana de Lucinda como cuadro. Cardenio, no conociendo el aspecto donjuanesco de su nuevo amigo Fernando, hijo segundo de unos grandes nobles de Andalucía, le confiesa que ama a Lucinda. Tales son las alabanzas del joven enamorado que Fernando desea verla y le pide a Cardenio que le muestre tal belleza. Cito: «Cumplíselos yo por mi corta suerte, enseñándole una noche, a la luz de una vela, por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos. Viola ensayo tal que todas las bellezas hasta entonces por él vistas puso en olvido». Se trata de la ventana por donde se hablaban los amantes, posiblemente una de los aposentos de Lucinda. Ni esta ni otra ventana debería de estar abierta por la noche. Al estar abierta, el place, como indica Yi Futuan, o lugar protegido, se transforma en space o espacio peligroso por donde penetra la mirada de Fernando.
Al mismo tiempo, la ventana encuadra un interior que recuerda un cuadro erótico. Recordemos la popularidad de las imágenes sensuales de Tiziano, que Tiziano le enviaba a Carlos V, a Felipe II, el cual se decía dedicaba todo un camerino a ellas. Mientras que las pinturas eróticas de la época tenían como tema y excusa la mitología clásica, en Cervantes parece faltar ese motivo, por lo cual la Lucinda dormida no podría elaborarse como pintura. Cervantes ha creado una escena magistral y eminentemente transgresiva en la que la ventana se hace cuadro. Aunque algunos tratadistas españoles de la Contrarreforma aseveraban que hacer cuadros lascivos era pecado mortal, Cervantes se atreve, pero en un texto. Se trata de una éfrasis nocional, ya que no describe una obra de arte específica, y también una éfrasis minimalista, ya que no hay descripción del interior, solo la presencia de la dama. Aún así, es inmensamente efectiva, ya que incluye todas las pinceladas que necesitan Cardenio y Lucinda, y tras ellos lectores para rendirse a la escopofilia. Aunque esta éfrasis transgresiva parece carecer de mito o leyenda que la acompañe, la novelita cervantina alude a un antiguo mito que podría autorizar la representación pictórica de tal transgresión. Sabemos que Cardenio y Lucinda se conocían desde pequeños y entraban con libertad en la casa de uno u otro. Pero al crecer el padre de Lucinda, para preservar el decoro, le niegan la entrada a Cardenio. Cito, casi imitando en esto a los padres de aquella Tisbe tan decantada de los poetas. En el mito de Píramo y Tisbe, los amantes se hablan por un hueco en la pared que daba de una casa a la otra, hueco que recuerda la ventana que utiliza Cardenio y Lucinda para hablarse. Aunque la novelita cervantina alude a los poetas, y claro, se conocía muy bien la versión de Ovidio, se trata de un mito altamente visual que aparece en muchas pinturas de la época. De esta manera, el mito podría establecer una segunda éfrasis, aunque alusiva. Podría atenuar la transgresión de la ventana de Lucinda. Lo problemático de esto es que este mito nunca se utilizaba para representar el erotismo. Por otra parte, el mito incrementa el peligro, ya que la historia de Píramo y Tisbe tiene un fin trágico. Hay además una segunda leyenda que sí podría insinuar el voyerismo, la ventana y el peligro. George Gunther explica que la escena de Cardenio y Fernando mirando furtivamente a Lucinda recuerda un antiguo relato en el primer libro de las historias de Heródoto. Aquí el rey Candaules de Lidia admiraba tanto la belleza de su esposa que quiso mostrársela a su guardaespaldas en el momento en que se desnuda para irse a la cama. La leyenda de Candaules ha inspirado esta escena compuesta de dos amigos observadores, uno poderoso, el otro algo más humilde. Cervantes ha imaginado un magnífico nocturno. Si aceptáramos esta segunda leyenda como parte del cuadro erótico cervantino, imaginaríamos dos historias clásicas, una explícitamente mencionada y otra presente solamente a través de analogías. Aunque yo descartaría la segunda como éfrasis, sabemos que pintores de los siglos XVI y XVII, tales como Peter Arsen, Franken el Joven y Diego Velázquez, conscientes de la doble función de la ventana como cuadro, a veces crean una imagen desdoblada, un cuadro dentro de otro. Con claro ejemplo son los bodegones pintados por Velázquez en su juventud. En Cristo en casa de María tenemos en primer plano a dos mujeres y una naturaleza muerte.
En un segundo plano tenemos a Cristo en casa de Marta y Marina. Explica Stoiquita. El corte es tan evidente que de repente dudamos si nos hallamos ante un vano real en la pared o frente a una pintura. De igual manera, en Cervantes nos encontramos con una ventana o pintura donde se encuadra al menos un mito de la antigüedad. Cervantes, al introducir toda una serie de novelas intercaladas en el Quijote, ya está transgrediendo la unidad de la obra. Para llevar aún más lejos esta técnica, incluye toda una serie de ventanas en estas intercalaciones, así abriendo el texto a espacios que pueden replicar pinturas. La ventana es además algo entre la seguridad de adentro y la amenaza de afuera. En el caso de la novela de Cardenio y Lucinda, la ventana despejada deja entrar en el interior las amenazas de afuera, y es así que Cardenio parece perder a Lucinda, la cual debe ahora casarse con Fernando. Este peligro se refuerza con alusiones a Píramo y a Candaules, que ayudan a visualizar la escena como si fueran cuadros dentro de un cuadro, o al menos la primera. Mientras que la visión de Lucinda como belleza durmiente es algo irrepresentable en la Contrarreforma, la éfrasis se desdobla prestando algo de autoridad clásica a una escena que se viste de mitos para atenuar o quizá incrementar el efecto de un erotismo y un voyerismo prohibidos. Gracias. Muchísimas gracias, Frederic. Espero que haya tiempo para comentar después. Si no, el café lo tenemos nosotros aquí al ladito, pero creo que va a dar tiempo. Querida Laura, hablarás también de Siglo de Oro español, fragmentos pictóricos en la literatura bucólica de los siglos de oro. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Bueno, antes de empezar, buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar hoy aquí homenajeando al profesor José Carlos Rovira, y sobre todo a través de una temática tan interesante como es la interrelación entre la literatura y el arte, ya que concretamente en la novela pastoril española del Siglo de Oro, las otras artes, concretamente las plásticas, no solo son epicentro de diversas escenas, sino que además aparecen representadas desde multitud de perspectivas. Las artes plásticas aparecen en los libros de pastores extratextualmente, esto es, son perceptibles a través de los ojos del lector, directamente en la página del libro, a través de ilustraciones gráficas adjuntas al texto, o bien intratextualmente, es decir, en la dimensión argumental de la obra, cuando el lector reconstruye a través de la imaginación un cuadro, una escultura o una construcción arquitectónica gracias a la descripción o a la éfrasis que ofrecen los personajes o el narrador. Ambas perspectivas o dimensiones generan impresiones estéticas en el lector ante dichas manifestaciones artísticas que oscilan entre lo bello o armónico, definitorio de este género de novelas, y en oposición también incluso lo grotesco o lo feo, como grietas por las que se cuela la realidad, llegando a representar incluso la violencia o la muerte, lo cual claramente abandona los límites de lo idílico. Extratextualmente encontramos algunas, no muchas, ilustraciones gráficas en la narrativa bucólica renacentista. En general, no es frecuente que los libros de pastores contengan grabados, pero si nos adentramos en el corpus de estas novelas, hallamos una de sus pocas excepciones. Curiosamente, los 10 libros de Fortuna de Amor de Antonio de Lofraso, de 1573, contiene 21 grabados. De entre ellos, son 4 en los que se trazan los rasgos más representativos del género que se podrían aplicar a otros muchos libros de esta clase, en los cuales prevalecen escenas convencionalmente bucólicas. Dichos grabados, rotulados por López Estrada, son: 1. El diálogo entre pastores rodeados de sus ganados. 2. El pastor entona su canción que oye el amigo. Otro es: el campo pastoril es ocasión para que los enamorados paseen y conversen sobre sus amores, etc. O, por ejemplo, la fiesta pastoril. Sin embargo, más allá de estas escenas seleccionadas como convención, otros grabados del libro de Lofraso escapan de ella e incitan más bien a una impresión turbadora en el observador. En el primero de ellos, en el libro quinto, muestra en un primer plano el cadáver de Duriano tras haber sido asesinado a distancia con una ballesta en presencia de su amada Claridora.
Asimismo, cierra la obra el diálogo entre el pastor y la muerte, que se le aparece personificada, lo cual queda bien reflejado en el último grabado del libro, donde apreciamos como una figura de esqueleto humano está apuntando con una saeta a un asustado pastor. Acordes a estos sentidos, los de la violencia o la muerte en la Arcadia son casi la mitad de los grabados que aparecen intercalados en la edición de Antonio de Sancha de la Galatea Cervantina de 1784, en que destacan aquellos que manifiestan el gusto por las situaciones de tensión suma. Por ejemplo, en la ilustración número 1, que viene rotulada por López Estrada como Elicio y Erastro contemplan, asombrados, como Lisandro mata a Carino, el texto cervantino dice lo siguiente: sintieron por un espeso montecillo que a sus espaldas estaba un no pequeño estruendo y ruido, y levantándose los dos en pie por ver lo que era, vieron que del monte salía un pastor corriendo a la mayor priesa del mundo, con un cuchillo desnudo en la mano y la color del rostro demudada, y que tras él venía otro ligero pastor, que a pocos pasos alcanzó al primero, y asiéndole por el cabezón del pellico, levantó el brazo en el aire cuanto pudo, y un agudo puñal que sin vaina traía, instante preciso capturado en el grabado, se le escondió 2 veces en el cuerpo. Frente a una acción violenta que no ha podido ser impedida, el autor del grabado escoge plasmar el momento exacto de tensión extrema en el que el acto está a punto de cometerse, destacando el gesto aterrorizado de Carino y la expresión sobresaltada de Erastro. Otro ejemplo es la ilustración número 7, cuyo rótulo es Rosaura intenta matarse porque Grisaldo no corresponde a su amor. Varias pastoras, las vemos en el lado derecho del grabado, presencian la increpación de Rosaura a Grisaldo, que culmina así: y diciendo esto sacó del seno una desnuda daga, y con gran celeridad se iba a pasar el corazón con ella, si con mayor presteza Grisaldo no le tuviera el brazo y la rebozada pastora, su compañera, no aguijara a abrazarse con ella. Cierro cita. En definitiva, nos topamos con una tentativa frustrada de suicidio en el Plácido Locus Amoenus. Quien se acerca, pues, al libro de Pastores cervantino a través de esta edición, recibe pictóricamente una selección de instantes que, aunque son acordes al sentimiento de la época prerromántica, desafían al idealismo predominante en los libros renacentistas. Dejando a un lado la dimensión extratextual, si nos adentramos en el argumento del texto, el lector de los libros de Pastores puede dar con palacios, portones, esculturas y cuadros cuya detallada descripción por el narrador o el personaje permite la reconstrucción visual a través de la imaginación. No obstante, antes de explorar estas artes plásticas per se con las que los pastores se topan de manera directa, quisiera detenerme en cómo el paisaje se nos describe por el narrador o los personajes, en este último caso fruto de la contemplación, en ocasiones configura un auténtico cuadro a ojos del lector. El paisaje supone una visión de un panorama en general bello, de una sección o parte de la naturaleza, entendida como espacio total o físico, es decir, lo que abarca la mirada de quien la contempla, según Guillén. Fruto de esta percepción subjetiva, el paisaje, que puede venir determinado por la visión, la estética o el sentimiento, en el arte vendrá aprendido y recreado como una unidad por el artista, según Simmel, y se erigirá concretamente en literatura por medio de la éfrasis. En general, los paisajes literarios se conciben modernamente en función de la detallada descripción por parte de los escritores de lugares reales evocados en las letras con máxima fidelidad. Sin embargo, nos preguntamos si es posible que se dé la configuración de un paisaje como el Locus Amoenus pastoril que no existe de forma concreta en la realidad. Pues bien, si nos retrotraemos a los poetas bucólicos clásicos, como Teócrito o Virgilio, nos sorprende, según críticos especialistas como Dauzat, cito, la indigencia de las descripciones, vagas, indecisas, donde apenas se indica imprecisamente un paisaje en algunas líneas, así como el emplazamiento en unos ambientes vagos y no localizables. Lo mismo sucede con la novela pastoril renacentista, cuyo entorno, según otros críticos, es mínimo, donde la visión y la vista, dicen, son secundarias y cuyas descripciones no bastan para brindar al lector una experiencia visual, según Guillén. Se acusa asimismo a la novela pastoril de falsear la naturaleza. No hemos de olvidar que nos encontramos ante un espacio idealizado al que los autores recurrían entonces por convención, según Ferri, y no haciendo uso de la propia experiencia. Sin embargo, voces autorizadas como Balbuena o Roger inciden en que no hay falsedad ni fracaso en la descripción, sino que la naturaleza aparece en sus rasgos esenciales y destacan que algunas líneas son más que suficientes para describir un paisaje. Con todo, esta literatura bucólica será la portadora de aquellas descripciones de, al menos, elementos de la naturaleza que llamaríamos paisaje.
Ya en el Renacimiento, en obras como la italiana Arcadia Sanazzariana o las églogas de Garcilaso, en las que Orozco dice que se da, cito, uno de los primeros cuadros de paisaje real que ofrece la poesía española, cierro cita. En concreto, los libros de pastores se convertirán en una de las manifestaciones de la narrativa idealista que, dice Soto, resulta ejemplar a la hora de analizar las distintas representaciones de un paisaje literario, cierro cita, con la Diana de Montemayor como primera novela española con paisaje bucólico, según Fosalva. De este modo, la Diana creará los primeros cuadros de paisaje a través de descripciones que nos ofrece el narrador, y así lo demuestran, por ejemplo, el comienzo de su libro tercero, cito por la edición de Asunción Rayo. Salieron a un muy hermoso valle, por medio del cual iba un impetuoso arroyo, de una parte y otra adornado de muy espesos salces y alisos, entre los cuales había otros muchos géneros de árboles más pequeños que, enredándose a los mayores, daban con su vista gran contentamiento. Las ninfas y pastores tomaron una senda que por entre el arroyo y la hermosa arboleda se hacía, y no anduvieron mucho espacio cuando llegaron a un verde prado muy espacioso, a donde estaba un muy hermoso estanque de agua, del cual procedía el arroyo que por el valle con grande ímpetu corría. En medio del estanque estaba una pequeña isleta donde había algunos árboles, por entre los cuales se divisaba una choza de pastores, alrededor de ella había un rebaño de ovejas paciendo la verde hierba, cierro cita. Como apreciamos, el autor crea a través de la descripción del narrador una óptica de objetividad que denota incluso cierta perspectiva en el que el medio natural es un telón de fondo que el lector vislumbra prácticamente como cuadro. En el fragmento asistimos a un paisaje apacible, placentero, bello. Esta cualidad es inherente al locus amoenus, agradable sin duda al sentido de la vista del personaje y que de este modo viene trasladada al lector. Ahora sí, nos vamos a centrar en las artes plásticas que vienen representadas de manera directa como un elemento que forma parte del escenario del argumento de dichas obras. El libro cuarto de la Diana, cito a López Estrada, tiene lugar en un rico escenario de palacios y jardines de gran belleza que representan la influencia más importante de las artes suntuarias, arquitectura, escultura, retratos, descritos como pinturas, jardines, objetos preciosos, etc. Todos ellos descritos de tal manera que Montemayor se convierte, como sugiere Damiani, en un escritor-pintor. El texto habla de un suntuoso palacio, delante del cual estaba una grande plaza cercada de altos cipreses, todos puestos muy por orden, y toda la plaza era enlosada con losas de alabastro y mármol negro a manera de ajedrez. En medio de ella había una fuente de mármol jaspeado sobre 4 muy grandes leones de bronce. En medio de la fuente estaba una columna de jaspe, sobre la cual 4 ninfas de mármol blanco tenían sus asientos. Y bueno, por no extenderme mucho, etcétera, etcétera, porque como ven es una descripción muy prolija. Aunque asistimos aquí a la oposición entre arte-naturaleza en los argumentos de los libros de pastores, estas manifestaciones artísticas acostumbran a sintonizar dentro de su artificio con la armonía del entorno. Como ejemplo tenemos la portada del Palacio de la Sabia Felicia, cito del texto, que más parecía obra de naturaleza que de arte ni aun industria humana, cierro cita. Hay muchos ejemplos, como digo, como el que he leído no solo en la Diana, que también hay más, sino en las demás obras del corpus que siguen su estela, pero ya no voy a leer más, ya que este tipo de descripciones pues lleva mucho tiempo leerlas. Sin embargo, hoy me interesa profundizar en los sentidos sugerentes que a veces subyacen a estas representaciones artísticas y que abandonan esta consonancia con lo idílico para teñirse de lo feo o lo violento, lo cual crea sensaciones turbadoras en el personaje y a través de este en el lector. El libro cuarto de la Diana ofrece también esculturas y pinturas inquietantes en el Palacio de la Sabia Felicia, cito. Todas las paredes eran labradas de obra mosaica, las columnas estaban asentadas sobre leones, onzas, tigres de arambre y tan al vivo que parecía que querían arremeter contra los que allí entraban. Cierro cita. A continuación, cito, entraron en una rica sala, lo alto de la cual era todo de marfil, maravillosamente labrado, las paredes de alabastro, y en ellas esculpidas muchas historias antiguas, tan al natural que verdaderamente parecía que Lucrecia acababa allí de darse la muerte. Cierro cita. Aunque a razón de castidad, se trata de un suicidio en toda regla que preside dicho rincón del palacio. Al respecto, Damiani destaca el cuadro Lucrecia que vemos en pantalla, donde el artista Jean Gossaert, cito, focuses on the suicide of the heroine, giving us a visually expressive image as in the statue of Lucretia in Felicia's Palace. Cierro cita. Por otro lado, en un cuadro del Pastor de Fílida, de Luis Gálvez de Montalvo, la misma Diana, cito, metida en su fresca y reservada fuente, había tornado ciervo sin ventura al Acteón.
al cual sus propios lebreles rabiosamente despedazaban. Cierro cita. Sobre este instante retratado, Martínez San Juan, que edita el texto en 2003, destaca en una nota al pie, cito, «Es lógico que haya pinturas consagradas a la diosa en un templo dedicado a su veneración. Ahora bien, me parece singular que seleccione solo episodios como cuando Acteón, transformado en ciervo, es devorado por su propia jauría». Cierro cita. La constante Amarilis, de Cristóbal Suárez de Figueroa, brinda la siguiente descripción de un cuadro que ofrecía un cielo enojado y trasladado tan al natural que casi obligaba a quien le miraba se escondiese por el horror de su ceño y el temor que infundían sus imaginadas flechas. Estaba en medio un pequeño árbol cuyas cortas raíces sujetaban las imaginadas flechas, que uno por la parte de la gran cabeza que tenía fuera prometía ser ferocísimo gigante. El gigante viene representado aquí, según Paul Eiley, como antítesis del mundo natural, cuyo contraste es precisamente lo que separa la grandiosidad de la naturaleza, que contempla incluso el horror, de la categoría de la monstruosidad. El efecto grotesco del gigante en el arte escultórico se repite en la Diana de Jerónimo Tejeda, donde, cito, una cristalina fuente que por 4 figuras de poderoso gigante arrojaba cantidad de agua en una marmórea taza de tantas y tantas diversas colores matizada, ofuscaba las vistas de los que la miraban. Apreciamos aquí que el verbo ofuscar hace referencia a la intranquilidad que la fuente causa en el ánimo de quien lo observa. Por último, y ya termino, quisiera destacar una construcción que resulta nuevamente singular en la narrativa arcádica renacentista, el sepulcro, que también se deja caer por algún rincón del argumento de su obra modélica. Sin abandonar el palacio de la sabia Felicia, el recorrido lleva al lector, cito, a un hermoso jardín entre cuyos árboles y hermosas flores había muchos sepulcros de ninfas y damas coronados de enredosa hiedra, otros de olorosos arrayanes, etc. A esta descripción, que armoniza con el jardín, no obstante, le sigue otra que llama la atención. Cito. En medio del jardín estaba una piedra negra sobre 4 pilares de metal y en medio de ella un sepulcro de jaspe, pues mirándolo muy particularmente, vieron que a los pies de él, en una tabla de metal que una muerte tenía en sus manos, estaba este letrero, con un epitafio en cuyo 5º verso, Matela, siendo muerte tan ahína, la muerte está hablando en primera persona. Este memento mori no es ejemplo aislado en los libros de pastores y se sabe, según Panofsky, que estos episodios influyeron no solo en la literatura venidera, sino también en pinturas como el cuadro de Nicolas Poussin, Los pastores de Arcadia, concretamente en la versión de hacia 1640 que se encuentra en el Louvre. El protagonismo de la construcción funeraria también vuela hacia la novela pastoril española, llegando a convertirla incluso en epicentro de episodios más extensos y dramáticos que el de la Diana, como sucede en Desengaño de celos, cuando algunos pastores encuentran el sepulcro de la pastora Fenisa, escena que recuerda, por cierto, al cuadro de Poussin, construido con motivo de una muerte inquietante y que viene descrito así, cito, encima de donde la dulce agua salía, 2 verdes y mal labrados maderos venían así a hacer una forma de ataúd sobre que una larga y lisa piedra se sostenía, la cual de roja sangre vieron que estaba escrita, declarándose en aquellas letras sangrientas quién en el sepulcro yacía y la ocasión que de morir había tenido. Una inscripción que a modo de prosopopeya dice, Fenisa, una pastora desdichada, debajo de esta piedra estoy metida, labré la sepultura yo en mi vida, y viva fui en ella sepultada. Con mi sangre mi muerte por mi dada, y como por mi gusto fue escogida, de mi mano quedó en ella esculpida, para que siempre fuese celebrada. De nuevo, una representación artística sustenta un inusual acto suicida en la Arcadia. En conclusión, son muchas las intersecciones que pueden trazarse desde diferentes perspectivas entre las artes plásticas y la novela pastoril española. No es de extrañar, puesto que a lo largo de los tiempos, y traduciendo las palabras de George Sand, la música, la pintura, la arquitectura, la literatura en todas sus formas, teatro, poema, novela, égloga, canción, las modas, los jardines, incluso los trajes, todo ha sufrido la locura del sueño pastoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Vamos a pasar ahora del ámbito español al ámbito virreinal, de la mano de Alejandro Jacobo, que nos va a presentar ese trabajo sobre versos acerca de una imagen sagrada, el motivo de la Virgen de Guadalupe,
en dos obras concretas, Florido Ramo, de 1748, de Ana María González, y Las Flores Guadalupanas, de 1785, de Fray José Antonio Plancarte. Hola, buenos días, Beatriz. Muchísimas gracias por tu presentación, por la invitación a este fantástico congreso. Te lo agradezco a ti y a la profesora Carmen Alemán por esta invitación a este congreso sobre o acerca de una persona que es nuestro maestro, al que tanto queremos y admiramos. Así que, bueno, como tenemos el tiempo medido, voy a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, después de, como siempre suele pasar conmigo, modificar el título inicial que di, bueno, voy a comenzar por hacerles una pequeña introducción sobre el tema que voy a trabajar en mi ponencia. Bien, desde la poética de Aristóteles, más tarde esa idea que ya desarrolló Horacio en su epístola a Pisones, el tópico de Lud Pictura Poiesis anuncia el carácter mimético de la obra de arte y justifica en consecuencia la práctica de la transposición por escrito de determinadas obras plásticas. Atinente a ello, se entiende que el poeta, como el pintor, se mueve en un mundo de perspectivas y es de esta manera como la obra encuentra su esencial condición en su plurivalencia estética. A partir de esta última idea que les acabo de señalar, importantísima para conocer mejor este tópico artístico y literario que nos ocupa, voy a realizar durante los próximos minutos un análisis sucinto, por cuestiones obvias de tiempo, por algunos versos que tratan el motivo de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVIII novohispano. Me serviré a tales efectos para ello de la obra Florido Ramo, bueno, tiene un título más largo, pero lo diré más adelante, de la poetisa Ana María González y Zúñiga, una obra de 1748, y de algunos sonetos, dos o a lo mejor uno, dependiendo de cómo vaya con el tiempo, que fueron incluidos en la compilación intitulada Flores Guadalupanas del año 1785 de Fray José Antonio Plancarte. No sin antes explicarles muy brevemente el leitmotiv que enhebra o que va a enhebrar la ponencia. El motivo guadalupano. De acuerdo con la tradición oral y popular mexicana, y según se nos relata en el texto del Nicán Mopohua, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, la Virgen María se le apareció al humilde indio chichimeca Juan Diego Cuautlatacín en 4 ocasiones, o hasta en 4 ocasiones, en el cerro de Tepeyac, y una a su tío Juan Bernardino, a quien la Virgen operó el milagro de salvarle la vida. Desde entonces, es el grosso modo, obviamente hubo más acontecimientos, pero desde entonces el motivo, así como la pintura en la tilma o el ayate que tienen ustedes aquí en el PowerPoint, en que se plasmó la Virgen María, inspiró numerosos textos, tanto religiosos, hablaríamos entonces de sermones, numerosísimos sermones. Hay un artículo, puedo aclararlo a quien esté interesado, de Alicia Meyer sobre los sermones y la relación con la pintura de la Virgen de Guadalupe, interesantísimo, que les recomiendo su lectura si les interesa el asunto de los sermones religiosos. Y como digo, como también textos literarios y poéticos en Nueva España. Bueno, a lo largo de los siglos, fíjense, desde que se le apareciese en 1531, a lo largo de estos siglos, numerosos poetas egregios han trabajado el tema o el motivo de la Virgen de Guadalupe, y algunos de ellos también sobre la pintura. Les hablo de, bueno, les voy a hablar de poetas del XVII, sobre todo Luis de Sandoval Zapata, Carlos de Sigüenza y Góngora, por supuesto, nuestra décima musa o la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, por hablar de autores del siglo o poetas del siglo XVII, pero también en cuanto al siglo XVIII, Juan Antonio de Segura, Manuel Antonio Valdés y también los dos autores de los que yo les voy a hablar en mi conferencia. Igualmente, o con todo, según la doctora Marta Lilia Tenorio del Colegio de México, en el siglo XVIII es cuando más florece el culto guadalupano en el virreinato de Nueva España. Y ello por 3 razones principales. En primer lugar,
Debido a la peste que asoló a la Ciudad de México en 1737, se aclamó a la guadalupana como patrona protectora de la ciudad. Perdón. En segundo lugar, en 1746, los delegados de las diócesis novohispanas proclamaron a la Virgen su patrona universal y al año siguiente, en 1747, como la patrona de la América septentrional, es decir, todo el territorio que ocupaba el virreinato de Nueva España. Y en tercer lugar, por último, en 1754, cuando el Papa Benedicto XIV aprobó el patronato de la Virgen del Tepeyac sobre la nación mexicana. Bueno, pues estos tres hechos hicieron que, según nos dice Marta Lidia Tenorio, se aumentase ese interés por el culto a la Virgen, ¿no? Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto, algunos versos sobre esta imagen plasmada en el ayate del indio Juan Diego, dieron lugar a la transmisión de ese mensaje de, entre comillas, ternura maternal, y que sirvieron para atraer a los lectores y a los fieles por la belleza de la pintura. Entonces, a partir de estos dos poemas o dos obras poéticas, comienzo por ello señalando o hablando sobre el florido ramo de Ana María González y Zúñiga, una obra cuyo título completo, como pueden leer ustedes ahí, es Florido ramo que tributa en las fiestas de María Santísima de Guadalupe la imperial corte mexicana. Como les digo, la obra fue escrita en 1748 para conmemorar las fiestas que se celebraron un año antes, es decir, el 12 de diciembre de 1747, en el santuario consagrado a la Virgen en el Cerro de Tepeyac. El poema está compuesto por 68 décimas espinelas, donde se relatan los acontecimientos de la fiesta, pero lo que más nos importa a nosotros es cuando Ana María González y Zúñiga se detiene en 12 décimas a describir la pintura de la Virgen de Guadalupe. Bien, por tanto, esas 12 van desde la 20 a la 32, bueno, pues comienza González y Zúñiga por atribuir la composición de la pintura a una mano divina, esto es, a la idea de Dios, al artífice sagrado, a quien atribuye la maestría de la composición, motivo que se repetirá, como veremos, en uno de los sonetos de Plancarte. El lienzo sin aparejos, que de cáñamo tejido eligió Dios, hoy se vido dándole sombra a lo lejos, con celestiales reflejos, echó las líneas de parte el pincel, porque descarte los coloridos que nombra, y dando luz a la sombra, pintó los claros con arte. Bien, a continuación, al más puro estilo petrarquista que se seguía para representar el cuerpo de la dama, si ustedes han leído sonetos como incluidos en la Vita Nuova de Dante, o por supuesto el Cancionero de Petrarca, por ponerles los dos hitos más importantes del petrarquismo, bueno, pues lo que hace González y Zúñiga es describir la imagen de la Virgen María como se hacía en el petrarquismo, es decir, de arriba hacia abajo. Primeramente, presenta el cabello de la Virgen y recurre al ébano para destacar el color oscuro, con resplandores que se parecen a bellas flores. El ébano vino a pelo, mas con tantos resplandores, que en peregrinos colores el artífice sagrado, para su hermoso tocado, prendió el pelo en bellas flores. Les pongo entre paréntesis las décimas, el número de décimas dentro de la obra. Bien, continúa, como era habitual o era costumbre, con la descripción de la cara de la Virgen, cuya blancura se relaciona, esto es muy interesante, con la Inmaculada Concepción o la Inmaculada Encarnación de la Virgen María. Sin embargo, ya ven ustedes que la Virgen de Guadalupe no tiene una tez blanca, ¿verdad? Pero sin embargo, González y Zúñiga sí que la asocia a la blancura, pintado el rostro sobre el fondo blanco, sobre el que se pintan además también las cejas y los labios, y el iris de los dos ojos. Para el rostro peregrino, le pongo en cursiva todas estas alusiones que estoy haciendo. Para el rostro peregrino, con misteriosa atención, dio al blanco en la encarnación un colorido divino. Así el artífice fino retrató con bizarría las cejas y en simetría iris que aplacan en ojos los dos ojos de María. Bien, me he dejado el reloj, no sé dónde lo tengo. Aquí, perdón. Me quedan 10 minutitos más o menos, ¿no, Beatriz? Vale, tiempo de sobra. Bueno, la descripción prosigue con la descripción de la nariz, vinculada a la azucena, y sobre todo, y aquí tenemos esa
polisemia, esa mezcla de los sentidos dentro de los motivos ekfrásticos que suceden tanto en la poesía y en la literatura, el aroma, vinculada a la azucena y al aroma del mes de abril, y también los labios. Del soberano pensil tomó la hermosa azucena y la nariz enajena aromas al bello abril. Fue esta pintada a perfil y la boca que retoca, si el pincel en ella toca, toda la gracia se bebe. Y el ser de las gracias breve le vino a pedir de boca. El ser de las gracias breve, es el niño Jesús. Bien, termino mostrándoles, porque quería centrarme sobre todo en esa descripción hasta el cuello, ¿no?, de la cara por cuestiones evidentes, porque quiero también centrarme en los sonetos de Plancarte. Termino por mostrarles la descripción del diseño de las mejillas, que se recrea mediante ese contraste entre la rosa y la blancura, también motivos típicos de la lírica petrarquista, como les vengo diciendo. En el celestial estanco de rosas un escuadrón florecieron de sazón para dibujar el blanco. El artífice que franco las mejillas delineaba, no maravillas mezclaba, que para hacer sus mejillas, con ser de Dios maravillas, solo la rosa rozaba. Son versos muy bellos, a mí me gustan bastante. Bien, bueno, voy a hablarles ahora de los dos sonetos que quiero analizar, incluidos en esas flores guadalupanas de Fray José Antonio Plancarte. Queridos colegas que hemos estudiado y que estudiamos en la literatura novohispana, Plancarte es antepasado de nuestro querido Méndez Plancarte, del filólogo eminente Méndez Plancarte. Bien. Bueno, pues como les digo, voy a hablar de dos sonetos que a mí me parecen esplendentes. Les decía anteriormente que Plancarte asume también o toma el motivo de que la pintura fue hecha por la mano de Dios. Bueno, pues Plancarte en este primer soneto también habla de ello. Al todo de la imagen o pintura, disculpen, aquí. En lo dulce, apacible y soberano de la divina celestial pintura, luego advierte y conoce la cordura el que no es obra de pincel humano. ¿Cuándo estampar pudiera tosca mano, y más en ruda manta si se apura, sin aparejo alguno, una hermosura que hace todo el encanto americano? Toda hermosa y perfecta, toda amable, en cada rasgo nos ofrece dones con aspecto benigno y favorable. Mas en junta de tantas perfecciones es lo más primoroso y admirable la gracia con que roba corazones, la pintura, la Virgen en sí. Es decir, según podemos advertir en este primer cuarteto, y al igual que, como les digo, hiciera González y Zúñiga, la imagen es creada por la mano de Dios, por obra divina, por gracia divina, perdón. Se transmite la idea de que Dios le da un elemento de veneración también a la Iglesia mexicana, que es la propia pintura de la Virgen de Guadalupe. En el segundo cuarteto se nos transmite que la pintura no puede haber sido creada por esa mano humana. Y en los tercetos se nos describe la imagen en su conjunto, en tanto que la belleza, el color y el sentimiento se perciben por la vista, y además también supone que la Virgen merece así respeto, atracción, fascinación y también admiración para todos los mexicanos. Bien, y voy a ir terminando con el análisis o la presentación de estos versos con un soneto que a mi modo de ver es de los más bellos, a mi humilde modo de ver, de los más bellos que se han escrito en tierra, en Nueva España, en el siglo XVIII. Un soneto religioso, sí, pero fíjense ustedes, es que es maravilloso. Bueno, voy a recitarlo y ahora lo comento. Al sol que rodea la imagen. Ramillete de luz, globo florido, que esa imagen con rayos has cercado. ¿Eres sol en oro liquidado? ¿O eres oro que en sol te has convertido? Para ser oro estás muy encendido, y para sol estás sobredorado. Pues si ni oro ni sol te has declarado, diré que eres el sol de oro vestido. Sin duda que uno y otro comerciante, por servir a María con más decoro, cambiaron oro y sol, su luz flamante. Porque, para ostentar mayor tesoro, si el oro con la luz es más brillante,
más brillante es la luz vestida de oro. Bueno, el último terceto es maravilloso. Bien, aparece aquí en este soneto de Plancarte el símbolo de los rayos de la luz y el símbolo del oro, los cuales representan lo divino y lo puro. Así, Guadalupe es coelestes ignes, es decir, por la imagen de los rayos que la acercan y a la vez que se relacionan con la eternidad, Asimismo, vemos en estos versos que hay aquí un juego de conceptos entre el sol y el oro que transfieren el significado de la luz pura, de la luz que ilumina y de la luz que irradia a México. Atinente a esto que les acabo de señalar, no olvidemos que María es inmaculada, lo cual aumenta el aura que representa la irradiación de luz, pues la Inmaculada se relaciona obviamente con la luz, con la pureza y con la gracia divina. Idea esta última que sirve para constatar que la Virgen de Guadalupe es fuente de honorabilidad y prestigio para la sociedad mexicana. Bien, voy ya con las conclusiones. Bien, como hemos podido comprobar, he analizado sucintamente la relación ekfrástica entre la pintura y algunos versos de estas dos obras, del florido ramo ídolos y de las flores guadalupanas, resaltando el significado simbólico y religioso de la imagen, o mejor dicho, la interpretación simbólica que se puede extraer de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por eso mismo, a través de ese simbolismo y la interpretación de la imagen por parte de los poetas, hay que decir que con sus versos podían inyectar vigor a este pueblo emergente, casi consolidado ya e independiente en el siglo XVIII, que construyó su identidad con los elementos indígenas e hispánicos. De esta manera, los versos que les acabo de mostrar en ambos autores reflejan fielmente el manejo y la destreza del tópico literario de luz, pictura, poiesis, así como el ingenio para disponer de ese motivo religioso. En este sentido, y con ello concluyo, el mensaje poético que se extrae de la imagen misma es superado por ese contenido de los versos, lo cual demuestra que la Virgen de Guadalupe es un símbolo importantísimo para los mexicanos, algo propio y único, y ello con el objetivo de que todos los habitantes de la América septentrional volviesen a ver consumado ese milagro de la pintura del Tepeyac, para mantenerlo vivo por siempre en su memoria y en su imaginación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Y ubicándonos precisamente en ese siglo XVIII y abarcando de manera más amplia, si quieres, Concha, vamos a pasar allá. Sí, exactamente, porque va a hacer ya un panorama más amplio. Al final, ¿no? Me vais cambiando los temas continuamente y así no hay manera de presentar, pero os agradezco porque en cualquier caso sigue siendo interesantísimo. Vale. Bueno, Concha, pero el título se mantiene, ¿lo mantenemos? El título tiene no lo un mantenemos. subtítulo. Ya lo suponía yo. Y saltamos a Nueva España y al siglo XVIII. Pues entonces, Concha, te vas a autopresentar el título para ubicar al público. Quitamos esta imagen y te ayudo a presentar algunas, si quieres. Solamente si da tiempo al final, porque si no me voy a alargar. Vale. Entonces vamos a dejarlo ahí, ya está. Bueno, vamos a ver, yo dejé un título muy amplio porque al principio pensé, bueno, me voy a dedicar a Perú siglo XVIII, pero luego dije, no, me voy a aburrir a la gente. Entonces, aprovechando una exposición en Madrid de la que voy a hablar, me paso a Nueva España y al siglo XVIII. O sea que estamos aquí 2 a 2, España y Nueva España, siglo XVIII. O sea que puede haber pugna total. Entonces voy a hablar del pintor novohispano Miguel Cabrera y el color de la piel, reforzando la identidad cultural mexicana. Los que sean mexicanos me perdonan si ya lo saben, pero para mí ha sido un descubrimiento en parte. Voy a leer la comunicación y luego, si hay tiempo, se ven las imágenes. Con apoyo de la Fundación Paul Getty de los Estados Unidos, en el Museo de América de Madrid, ha tenido lugar un proyecto de varios años en torno a la figura del pintor novohispano Miguel Cabrera, considerado el principal pintor mexicano de los siglos bajo gobierno español. Este proyecto se centró en la restauración de una serie de cuadros de Cabrera sobre la vida de la Virgen, firmados y fechados en 1751.
cuya colección fue completada y restaurada por este museo mediante un amplio equipo de restauradores, pintores e historiadores del arte de España y México. La culminación del proyecto fue la exposición de esta serie mariana junto con otros cuadros del mismo pintor, la cual tuvo lugar en el Museo de América entre el 23 de mayo y el 8 de octubre de 2024, por eso he hecho esto, acompañada de un magnífico catálogo titulado Miguel Cabrera, las reglas del arte de un pintor novohispano, y un conjunto de conferencias presenciales o a través de Internet de personas implicadas en el proyecto. Por supuesto, hay que agradecer al actual director del Museo de América, don Andrés Gutiérrez Usillos, el apoyo y seguimiento de este ambicioso proyecto hasta su consecución, el cual puede servir de ejemplo de una cooperación entre España e Hispanoamérica con la finalidad de estrechar lazos comunes. He hecho esta larga introducción para explicar de dónde ha surgido esta propuesta de comunicación y todo lo que he aprendido sobre el pintor Miguel Cabrera y su época a través de una atenta escucha de conferencias, la observación de algunos de sus cuadros y una bibliografía complementaria. En mi caso, que solamente soy una aficionada al arte, interesada entre otros temas en la literatura colonial hispanoamericana, la autoría de los cuadros de Miguel Cabrera me resultaba en ocasiones identificable cuando he viajado e he ido a museos por el color grisáceo que empleaban los mismos, en particular en la tez de algunas figuras humanas representadas en ellos. De ahí que desee subrayar en mi intervención este aspecto, el color de la piel o encarnación, como la llamaba el pintor Jacobo Alcalde, uno de los implicados en el proyecto, de los personajes pintados por Cabrera. Como sabemos todos, el color de la piel es un tema fundamental en esa compleja sociedad de castas que se origina en el periodo colonial, con un rico vocabulario derivado y poseedora de unas secuelas en el escalafón social y económico, relacionadas negativamente con el racismo. No en vano, son solo dos ejemplos, uno de los grandes éxitos del teatro mexicano del siglo XX fue la obra de teatro El color de nuestra piel de 1952 de Celestino Gorostiza. Y recuerdo, como en toda América, las versiones de la novela cubana El derecho de nacer de Félix B. Cañet, que refleja conflictos raciales, tuvieron un éxito popular masivo en la radio, el cine y la televisión. Todo el mundo lo va a recordar, yo también me acuerdo cuando era pequeña, todo el mundo estaba ahí en la pantalla viendo, en ese caso, la telenovela. Volviendo al novohispano Miguel Cabrera, gracias a este proyecto y a nuevos estudios, sabemos hoy más datos sobre él. Nacido en una localidad de Oaxaca hacia 1710, se conoce poco de su infancia y juventud, pero sí que debió de pasar a residir en la capital del Virreinato de Nueva España siendo niño, donde obtuvo una sólida formación como pintor y hombre culto de su tiempo. Cabrera fue considerado discípulo del pintor mexicano José de Ibarra, que es algo que actualmente se discute. Sin embargo, seguro que ejerció como su heredero en el ámbito artístico, liderando una academia de pintores en Ciudad de México y siendo estimado como el pintor novohispano de mayor notoriedad durante la segunda mitad del siglo XVIII. Sobre Miguel Cabrera existe más información a partir de su casamiento con la criolla Ana María Solano en 1739. Él mismo se considera español o criollo, como tal se pinta en algunos autorretratos. Y Ana María Solano, todo el mundo la considera como una mujer culta, magnífica gestora del obrador y taller de su marido, gracias a lo cual gozaron de una buena posición económica y social. Cabrera estuvo muy ligado a la Compañía de Jesús, orden que le encargó numerosos cuadros para la iglesia San Francisco Javier en Tepoztlán, el actual Museo Nacional del Virreinato, cerca de la capital de México, y el Colegio San Ildefonso. También mantuvo una excelente relación con otras órdenes religiosas, pues le encargaron importantes series hagiográficas. Cabrera fue asimismo reconocido autor de retratos de personalidades coetáneas. Entre estos retratos cabe recordar la copia que hizo de un original sobre Sor Juana Inés de la Cruz, fallecida ella en 1695, pero es una copia de un retrato que se guardaba de ella. Y también es preciso añadir que Cabrera fue un sobresaliente autor de pintura de castas o del mestizaje, cuestión a la que voy a volver a referirme. La vida y fama de Cabrera, por otra parte, estuvo muy ligada a la Virgen de Guadalupe, a cuyo edificio entonces nuevo, empezado a construir por Pedro de Arrieta en 1695, se trasladó el cuadro de la famosa imagen en 1709.
Esta Basílica de Guadalupe, actualmente se la llama la Antigua, a pocos metros de la actual, fue elevada a colegiata, el grado anterior a catedral, hacia 1750. Si en el siglo XVII era notoria la devoción de los mexicanos hacia esta imagen autóctona, esta devoción creció mucho durante el siglo XVIII, extendiéndose su fama más allá del virreinato novohispano. La Virgen de Guadalupe había sido declarada, como ya se ha dicho, patrona de Ciudad de México tras una epidemia en 1737, patrona de Nueva España en 1746. Y siendo Miguel Cabrera pintor de cámara del arzobispo de México, don Manuel Rubio Salinas, yo creo que va a ser peor porque... es que el problema va a ser que me voy a alargar mucho. Entonces yo, si quieren, si hay tiempo, al final les muestro las imágenes, si no las voy a incluir después contando con los derechos de autor. Es que va a ser peor, ¿eh? Ya está, solamente eso. Bueno, pues entonces, si quieres, explico yo las imágenes. No hace falta. Pero me voy a alargar más. No te preocupes, era que se veían muy pequeñitas mientras Vale, hablabas. bueno, si no lo explico en un momento. Vamos a ver, este es el catálogo de la exposición de Miguel Cabrera. No sé si se ve bien. Es que se ven bien, aunque no las abras. Vale. Estos son dos cuadros que muestran el color grisáceo típico de Cabrera. A mí me gusta mucho la pintura, la verdad. Entonces, cuando he ido a México, las veces que he ido a México, cuando voy a exposiciones en Madrid, hace poco hubo una que se llamaba Tornaviaje, donde había muchos cuadros hispanoamericanos, estaba también cuadros de Cabrera, esta que acaban de hacer, ¿no? Entonces, yo siempre... Es muy difícil, yo creo que identificar un pintor colonial, pero yo identificaba a Cabrera por un color grisáceo particular del que voy a hablar luego si hace falta más, y entonces pues eso me llamó la atención. Y este es el texto al que voy a seguir refiriéndome sobre Cabrera, etcétera, etcétera. Es que no quiero alargarme porque si empiezo a comentar las imágenes va a ser peor. Entonces, siendo Miguel Cabrera pintor de cámara del arzobispo de México, don Manuel Rubio y Salinas, quien ejerció este cargo entre 1748 y 1765, quien además le había encargado cuadros para decorar su palacio, este arzobispo pide a Cabrera liderar un grupo formado por los pintores más renombrados del Virreinato de Nueva España para examinar de cerca y sin cristal el cuadro de la Virgen de Guadalupe y determinar así el carácter sobrenatural o no del misterioso cuadro, lo que sucede en 1751. Esto nos explica algo de los cambios que hay de una fecha a otra. Durante la contemplación detenida del cuadro, Miguel Cabrera realiza 3 copias. Una copia para el arzobispo de México, otra copia para los jesuitas, cuyo procurador lleva el cuadro a Roma como regalo al pontífice Benedicto XIV, y una tercera copia que conserva Cabrera para sí, de donde surgen numerosos cuadros que incrementan la devoción por esta advocación mariana. De la reflexión y notas que tomó Cabrera en su examen detenido del cuadro de la Virgen de Guadalupe, derivó su escrito Maravilla Americana y conjunto de raras maravillas, observadas con la dirección de las reglas del arte de la pintura en la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Ahí está la imagen de la impresión, que se publicó por primera vez en México en la imprenta del Real y más antiguo Colegio San Ildefonso en 1756. Escrito que se reproduce en otros lugares de América y de España. Allí Cabrera y los otros pintores novohispanos que pudieron examinar de cerca el cuadro hacen constar lo particular o asombroso de su factura, teniéndolo, como afirma este escrito, como prodigioso sobrenatural. La generación novohispana de Cabrera ha sido considerada, entre otras influencias, como seguidora del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo. Ahí se ven cuadros también que van a tener que ver con eso. Reconocido, entre otros temas, por sus famosas imágenes de la Inmaculada Concepción. Otro asunto de debate característico del siglo XVIII en adelante, hasta la declaración posterior de esta creencia como dogma de fe católico por el Papa Pío IX en 1854. El propio Miguel Cabrera fue miembro de una congregación mexicana de los jesuitas dedicada a Nuestra Señora la Purísima, que solamente aceptaba personas con probada limpieza de sangre. Pese a la brevedad de sus etapas central y final como pintor, en torno a cerca de 2 décadas, los cuadros firmados por Miguel Cabrera se extendieron por todo el Virreinato de Nueva España y otros lugares de Hispanoamérica, siendo muy apreciado incluso en España. Es decir, que Cabrera formó parte de ese tornaviaje o huellas del arte hispanoamericano en la península en época colonial, al que se han dedicado alguna exposición y estudios en los últimos años del siglo XX y ya en el siglo XXI. Miguel Cabrera fallece en Ciudad de México el 26 de mayo de 1768
y se señala que no es casual que su muerte se produzca poco después de la expulsión de los jesuitas de todos los territorios del Imperio Español durante el reinado de Carlos III en 1767, la cual acarreará importantes consecuencias y será considerada uno de los factores que propiciarán las guerras de la independencia hispanoamericana. Dada la conservación de 2 testamentos de Cabrera, el último fechado en 1768, y la diligencia de su viuda en seguir sus disposiciones, se ha podido saber por sus libros el bagaje intelectual con el que Miguel Cabrera ejerció su oficio. Volviendo a la cuestión del color de la piel en las figuras humanas de los cuadros de Cabrera, mencionaré, como dije al principio, un uso particular de un tono grisáceo, que puede atribuirse, de acuerdo a la explicación de los pintores que han restaurado sus cuadros, al fondo oscuro que utilizaba como base para sus pinturas, en un trabajo de claroscuro que recuerda remotamente el tenebrismo del pintor italiano Michelangelo Caravaggio. Al pintar, Cabrera practica el escorzo y bastantes de sus cuadros son obras de grandes dimensiones con una composición compleja, como se advierte en ciertos cuadros. Algunas obras suyas recuerdan composiciones de pintores españoles, no obstante también de pintores de otros lugares de Europa. Recordemos la presencia de obras de destacados pintores europeos en la corte madrileña, por ejemplo Rubens, Carduccio, Guido Reni, Van Dyck, etc. Las obras de estos últimos pintores eran contempladas en los virreinatos mediante grabados o cuadros que habían llegado allí, por ejemplo cuadros de Francisco de Zurbarán en América. Los pintores actuales que han restaurado obras de Cabrera y a los que he podido oír investigadores que también tratan sobre su generación novohispana, señalan un modo de pintar que evoca el estilo francés, que da prioridad al dibujo sobre los trazos del pincel, con un colorido más uniforme y una preferencia por ciertos colores para resaltar las figuras, donde se habla incluso de un simbolismo, y creo que la palabra es interesante, del color. Esto se observa, por ejemplo, a la hora de emplear un tipo de azul frente a otro en el mismo cuadro, y ahí hay un cuadro que tiene que ver con esto del simbolismo de los colores. En la serie de cuadros sobre la vida de la Virgen de la exposición citada en el Museo de América, que data de 1751, la piel de la Virgen María llama la atención por una blancura brillante como de nieve. Por ejemplo, en este cuadro de aquí, que recuerda mucho a una Inmaculada de Murillo, que es de esta serie, la pintura de la piel es sumamente blanca, es un blanco ya que llama la atención, ¿no?, por lo brillante. En una especie de traslado metafórico a los pinceles de la pureza de la que trata la creencia en la Inmaculada Concepción de María, de la que se acaba de hablar. Leyendo bibliografías sobre escritores que alaban a la Virgen de Guadalupe antes de Miguel Cabrera, me han llamado la atención los poemas preliminares, por ejemplo, del padre jesuita Francisco de Castro, que es un jesuita que es del grupo de Carlos de Sigüenza y Góngora, vinculado también a Sor Juana Inés de la Cruz, y él, antes de su poema heroico, La octava maravilla y sin segundo milagro de México, perpetrado en las Rosas de Guadalupe, que se publica en 1729, sitúa 2 poemas donde describe a la Virgen de Guadalupe, describiéndola como una mujer hermosa, con este estilo petrarquista que ya se ha comentado, que pasa de Italia a España con Garcilaso de la Vega y luego al barroco con varios escritores. Y aquí Castro sobre todo habla de la blancura de la piel de la Virgen de Guadalupe. Entonces solo voy a leer uno de los 2 romances, un trocito, ¿no? Dice: cristal de roca su cuello con lucientes desahogos, bella se erigió columna sobre el aire de sus hombros. Tuvo en sus pechos la nieve de asiento tan ricos logros que se vino a echar sobre ellos el rey y a hacerlos sus propios. Las manos llevan en palmas, por efectos milagrosos en bellezas de azucenas, 10 nunca estivos pimpollos. Es decir, que estos escritores del 17 se refieren a la blancura de la piel de la Virgen de Guadalupe, cosa que no es así en la realidad, ¿no? Es decir, que unos pocos años antes de la maravilla americana de Cabrera, este escrito, y las numerosas copias que se hicieron del cuadro de la Virgen de Guadalupe en fecha posterior a 1751, cuando se examinó con detenimiento la imagen, Castro nos describe la tez más oscura de la Virgen de Guadalupe con el color no con el color que tiene, sino que él exalta su color de nieve o blancura relacionada con la pureza de su alma y como corresponde a una reina o mujer europea de alta alcurnia,
Pues como se sabe desde antiguo, la hermosura estaba ligada a la blancura de la piel y no al color tostado de las mujeres o villanas que debían trabajar al sol en el campo, lo que era propio de mujeres inferiores en la escala social. En la Biblioteca Nacional de Madrid, voy a acabar pronto, se conserva un ejemplar del primer impreso de Maravilla Americana de Miguel Cabrera, fechado en 1756, que he tenido la oportunidad de leer. En él, tras una serie de textos con licencias religiosas y profanas que indican la ausencia de obstáculos para la publicación, se encuentra el escrito de 30 páginas numeradas de Miguel Cabrera, donde explica las 8 razones que lo llevan a concluir que se trata de un lienzo prodigioso, que sobrepasa el modo en que se solía pintar con las técnicas más modernas de su época. Aquí, cuando en su párrafo octavo Cabrera detalla el diseño de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, al resaltar su hermosura, indica que la Virgen lleva el pelo como lo usaban las indias nobles de este reino, presenta los ojos bajos, el labio inferior que cae sobre una marra o nudo del ayate, lo que le da gracia como de sonrisa, y dice literalmente: las mejillas sonrosean y el colorido es poco más moreno que el de perla. Esta frase es importante. En este apartado, Cabrera asocia a sí mismo la imagen guadalupana a la de la Inmaculada Concepción, pues dice que se apareció durante la octava de su Concepción Purísima, que para él implica que es la octava maravilla del mundo, que es lo que decía Francisco de Castro, como la llamó anteriormente este padre jesuita. Las observaciones de Cabrera en su escrito de 30 páginas serán corroboradas a continuación por los pintores que lo acompañaron a examinar la Virgen de Guadalupe: José de Ibarra, Manuel de Osorio, Juan Patricio Morlete, etc. Todos conocemos cómo existe una tradición del hispanismo francés corroborada por sabios mexicanos como el experto en lenguas indígenas Miguel León Portilla, que señala la importancia del lienzo de la Virgen de Guadalupe para la evangelización de los indios en el siglo XVI, por su aspecto de dama noble o princesa indígena que fue identificada con la diosa prehispánica Tonantzin. En esta identificación o sustitución de cultos, el color de la piel era un aspecto fundamental, que en su Maravilla Americana Cabrera realza describiéndolo, como acabo de mencionar, poco más moreno que el de perla. En la exposición del Museo de América había una reproducción del cuadro de la Virgen de Guadalupe, hecha por Miguel Cabrera en 1763, y en el catálogo de la misma hallamos otras. Aquí hay, por ejemplo, 2 imágenes que son copias de la Virgen de Guadalupe, ¿no?, del lienzo que está en la Colegiata, que hoy es Basílica, ¿no?, de Guadalupe. Y ahí se ve, en esta de Murcia, por ejemplo, se ve mejor el color de la piel, que es un color como de perla grisáceo, ¿no? Como las perlas grises. Bueno, para terminar, deseo volver a la labor de Miguel Cabrera como sobresaliente pintor de castas o del mestizaje americano. Vamos a ver si cierro esta. Aquí está el color de la piel. Aquí se ve, es que está muy pequeño, se ve poco. Aquí quizás se vea mal. Aquí se ve mejor. Estas obras se solían pintar en series de 16 cuadros y en el Museo de América de Madrid se conserva también una serie incompleta pintada por Miguel Cabrera en 1763, que se pudo ver asimismo en la exposición de la que hemos estado hablando. En los cuadros conservados que se titulan De español y de India, que era el anterior, Mestiza, y De español y mestiza, castiza, observamos un color de piel perlado que se aproxima al que posee el cuadro de la Virgen de Guadalupe de la misma fecha. Las copias del cuadro de la Virgen de Guadalupe mexicana se extendieron por todas partes, a veces sola, a veces incluyéndola en composiciones más amplias, hasta el punto de que existen cuadros donde vemos a los reyes de España, Fernando VI y Bárbara de Braganza, adorando esta imagen mariana. Por ejemplo, aquí, no sé si se ve bien. Es decir, que personas de tez blanca, de la clase superior, como los reyes de España, adoran a esta imagen de tez más oscura. La identificación de los mexicanos con la Virgen de Guadalupe propia es algo innegable en su conciencia nacional. Todos sabemos además que dicha imagen fue utilizada como estandarte en los levantamientos de la independencia. Quería mencionar Corona de Luz de Rodolfo Usili, donde él habla del verdadero milagro de la devoción, ¿no?, a la Virgen de Guadalupe al acabar la obra de teatro. Y solamente que ya para terminar, quería decir que en esta devoción general y sorprendente, para mí el color de piel no es algo secundario, como he tratado de indicar, recordando un episodio de la historia y arte mexicanos de la segunda mitad del siglo XVIII. Pues ya está.
Lo siento si me ha alargado, pero por eso no quería mostrar los cuadros y ni las imágenes. Como sabemos que están llegando al café porque se les va a oír llegar, tenemos aquí 2 o 3 minutos si queréis para conversar, porque de momento están en silencio. Entonces, si queréis, conversamos, y si no, en el café también conversamos porque somos poquitos. Entonces, si queréis, nos vamos hacia el café y vamos conversando con los ponentes. No sé si, Concha, ¿quieres comentar alguna imagen más de las que tenías? Bueno, no sé, igual es muy aburrido. Esta es la imagen del catálogo. Estas son 2 imágenes donde se ve el tono grisáceo de piel que a mí me llamaba la atención cuando veía las obras de Cabrera. Esta es la imagen del impreso en la primera edición de México, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, que luego se reproduce en bastantes sitios en España y en México, o sea que no es un impreso que quede ahí, sino que tiene bastante eco. Esto es una explicación del uso simbólico del color. Yo no me había fijado tanto, pero es verdad que estos pintores novohispanos están ya bastante influidos por la pintura francesa, donde se ven menos las pinceladas y queda como un tono más uniforme. Y además, aquí hablaba la persona que hablaba de esto, de cómo Cabrera usa un color azul con una composición para unas partes del cuadro y otro color para otro, es decir, y ella hablaba de un uso simbólico del color, ¿no? Que me pareció interesante para hablar de esto de la piel. Esta es una Inmaculada de Cabrera, que recuerda claramente a Murillo, de esa serie de 1751, donde el color de la piel es escandalosamente blanco, y esta es otra Inmaculada de Cabrera, donde hay un tono ya más perlado. Esta no tiene fecha, ¿no? Y luego... bueno, esta es otra Inmaculada de Cabrera. Aquí están 2 copias de la Virgen de Guadalupe, porque yo siempre pensaba, ¿y por qué de repente hay tanta, o sea, hay un salto del siglo XVI y XVII a esa devoción tan grande en el XVIII, ¿no? Y yo creo que mucho tiene que ver, los mexicanos sí puede ser que lo sepan mucho más, porque ha habido exposiciones sobre esto, pero quizás en España no lo hemos oído decir tanto, ¿no? Hay muchísimas reproducciones de la Virgen de Guadalupe a raíz de la copia que hace Cabrera. Entonces todos se dedican a copiar la Virgen de Guadalupe y se propaga por todas partes la devoción. Y esto coincide con la pintura de castas, como dije, donde también hay esta finura en fijarse tanto en el color de la piel, que tiene que ser un poquito más amarillo, un poquito más tostado en los cuadros, ¿no? Y un ejemplo de esta extensión de la devoción es los reyes de España adorando a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O hay muchos cuadros donde hay órdenes religiosas, que incluso hay muchos personajes de las órdenes con la Virgen de Guadalupe en adoración. Y esto simplemente para el museo, mostrar imágenes del maravilloso Museo del Virreinato de Nueva España, que fue una antigua hacienda de los jesuitas, que yo realmente sé que es un museo que se inauguró hace poco, porque yo las primeras veces que fui a México todavía no estaba inaugurado, ¿no? Pero es una maravilla, y Cabrera pintó mucho para este museo también, o sea, para lo que era la antigua iglesia de los jesuitas en el 18 exactamente. Exactamente, de San Francisco Javier. Así es que... Es interesante las 6 porque representa la solaridad. Sí. Que es interesantísima tu imagen número 6. Con el simbolismo, sí. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver los cuadros en los museos, pero su entorno natural son las iglesias, los templos. Exacto. Y ese interior nos muestra esa solaridad de la que hablas, porque el oro diluido a través de todo el templo habla justamente de esa magnificación solar de la Virgen de Guadalupe, que es bastante sospechosa. Sí, lo interdisciplinar ayuda mucho a entender estas cosas. En la Catedral de Guanajuato yo creo que hay 15 o 20 cuadros de Miguel Cabrera al público. Exacto. Están ahí. Es que él llenó América, o sea, llenó México, parte de América, y luego viene mucho a España, y aquí, con estas exposiciones de tornaviajes, lo que les ha llamado la atención es lo bien valorado que estaba en España Cabrera. Cosa que no puede pensar que no, ¿verdad? Pues muchísimas Nos gracias. vamos. Como veis, ha sido una mesa interesantísima. Empezamos maravillosamente con estas mesas de ponentes. Si queréis...